¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos al 15º programa de este ciclo 243 de esta historia que dimos en llamar Pensamiento Crítico aquí por UniTV. Miradas diversas para construir opinión en pandemia. Este es el título porque la idea es sumar voces que no son habituales, que en estos más de 6 meses no han sido muy consultadas y que habitualmente, o como habitualmente lo queremos hacer, queremos sumar desde pensamiento crítico para ir construyendo opinión, para ir concientizando, para ir ganando las distintas posturas que hay que tener para poder enfrentar este enemigo invisible y esta difícil situación que estamos atravesando. Mire, nos vamos a apoyar en números que hemos conseguido. Son más de 1000 muestras que ha hecho la consultora Delfos, la consultora cordobesa, en todo el territorio cordobés. Son 3 placas que vamos a consultar para compartir con ustedes distintas realidades. La primera de ellas, la pregunta: ¿qué tan grave considera usted que es la situación del coronavirus en nuestro país? El 70% dice que es grave, el 27% dice que es poco grave y hay un porcentaje menor que no sabe, no contesta. Hay otra placa más, si querés, Marco, las vamos compartiendo. Perfecto. ¿Qué considera usted más importante en este momento? ¿Preservar la salud o reactivar la economía? Mire cómo se empieza a modificar, más allá de que recién veíamos que había un porcentaje altísimo de gente que cree que el coronavirus es grave, la situación. Hay un 49% de la barra azul que dice de reactivar la economía y hay un 44% de preservar la salud. Es el primero vez que se revierte esto y por último, no saben, un contesta un porcentaje alto considerando lo instalado que está este tema. Por último, mire, nivel de acuerdo respecto de las medidas de restricción horarias adoptadas por Córdoba, por la provincia esta que estamos atravesando ahora, de que rompen con la circulación nocturna. Un 52% está de acuerdo y un 39% está en desacuerdo. Un debate que obviamente con este número lo vemos no solo en Villa María, en Villanueva, en la región, sino obviamente en toda la provincia. Esto es un poco para que ustedes tengan una idea de dónde nos vamos parando a partir de estos tiempos, ya cuando hemos roto la barrera de los 6 meses y ya vamos hacia los 7 meses prácticamente de este tiempo de pandemia. Pero nosotros tenemos muchos invitados, tenemos informes, tenemos un programa realmente muy interesante y en este primer bloque, en este primer momento, queremos incorporar al jefe de terapia intensiva del Hospital Pasteur, al doctor Luciano Caponcelli, un médico que no ha sido habitual en la agenda, pero que es nada más y nada menos que el jefe, quien coordina el área crítica, si las hay, de toda esta historia, de toda esta batalla, como vamos a llamar los medios, contra la pandemia, contra el coronavirus. Entiendo que ya está con nosotros. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? El primer interrogante, usted es un médico que está en el corazón de la batalla. No sé cuántos años tiene de profesional en la medicina. ¿Alguna vez había vivido algo similar? No. Lo que más se acerca a esta situación, pero no fue como esta, fue la situación de la gripe A en el año 2009. Pero no fue nada que ver con esta situación. Es lo único que se acerca, por lo menos desde mi punto de vista. Se habla mucho, doctor, de los recursos sanitarios, los equipos, los recursos humanos. ¿Cómo me definiría usted si yo le pregunto, o qué me diría si le pregunto si cuentan con todos los equipos para dar esta batalla contra este enemigo invisible? Por el momento sí. En algún momento nos hemos visto acá en el hospital diezmados con una situación de algunos contagios y muchos profesionales, tanto sea médicos como enfermeros, aislados preventivamente, ¿sí? Sí. En ese momento pudimos soportar la demanda, ¿sí? A expensas de
una sobrecarga laboral muy exigente, pero bueno, palabras más, palabras menos, por el momento, sí, tenemos todo tanto el recurso humano como recursos materiales, ¿no? Lamentablemente, los recursos materiales son más que nada lo que se llaman los elementos de protección personal, Sí. pero que no hemos tenido faltantes en ningún momento desde que empezó esta pandemia. Pero digo lamentablemente porque no hay mucho para hacer con el paciente con COVID. Inicialmente teníamos un protocolo que se fue modificando, se fue demostrando que lo que se empezó a hacer no servía. Allá por marzo, con antirretrovirales, con hidroxicloroquina. Sí. Después el plasma pareció ser algo mágico, ¿sí? El cual no lo es, no porque lo diga yo, sino porque, bueno, las publicaciones científicas que Sí. se comenzaron ya de China, y ahora está en auge la cuestión del ibuprofeno, que está en pleno proceso de investigación, ¿no? Que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los beneficios. Pero mucho más para hacer, lamentablemente, no hay más que el soporte sintomático y eventualmente de apoyo con ventilación mecánica si es que lo requiriese el paciente, ¿no? Ya le voy a preguntar de eso, pero quiero volver un ratito a uno de los temas porque bueno, usted que es un profesional, que está en una zona crítica, debe ver, no sé si consume redes o si habla con sus amigos y verá que de golpe todos somos profesionales en la medicina, todos somos profesionales económicos en cómo resolver esto. Bueno, y en realidad la gran mayoría distamos muchísimos de serlo. Mucho se habla sobre la mano de obra o el profesional capacitado para actuar fundamentalmente en el área que usted, o en áreas como la que usted comanda. ¿Cómo estamos en ese sentido? No solo en el Hospital Pasteur, sino cuál es la visión general de contar con terapistas, intensivistas y demás. Intensivistas, medicina intensiva es una especialidad como lo es la cardiología, la cirugía, ginecólogo, es una especialidad más, ¿no? En Córdoba somos muy pocos los especialistas en terapia intensiva. Hoy la cantidad de matriculados especialistas en terapia intensiva rondan los 170 nada más. En las terapias intensivas habitualmente el que es terapista es el jefe, y son muy pocos los médicos intensivistas que hacen las guardias o que manejan la terapia intensiva como especialistas. Habitualmente tienen otra especialidad. Así que el recurso, si bien lo hay, sí, pero no todos, la gran mayoría de los que trabajan dentro de la terapia intensiva no son médicos intensivistas. Como para que se sepa, doctor, esto tiene que ver con qué, con muchos años de formación, tiene que ver con una remuneración que no es habitual y supongo, no sé, me dirá usted, tendrá que ver también con una profesionalización que no es de las más requeridas por aquel joven que comienza a definir qué va a hacer de su vida. Hoy lamentablemente está todo gobernado por el dinero, Sí. ¿sí? Y la terapia intensiva es una de las especialidades, si no es la especialidad en ese aspecto más bastardeado, donde somos médicos absolutamente mal pagos, con sobrecarga laboral. Bueno, se ha dicho mucho en televisión, no consumo redes sociales, yo no tengo redes sociales. Lo bien que hace. Pero es lo que sí, pero es lo que uno ve más o menos en los diarios que uno lee. El recurso, falta recurso porque, como le digo, es muy mal remunerado y es mucha la sobrecarga de trabajo y de responsabilidad. Entonces, lo que un cirujano o un traumatólogo gana en una cirugía, un médico intensivista lo gana por mes siendo jefe de una terapia intensiva. Con lo cual, nadie quiere elegir terapia intensiva. Está bien. Uno por ahí cuando estudia medicina le agrega el romanticismo de la medicina sin pensar en
la sobrecarga laboral sin pensar en la falta de... Y es muy importante eso, ¿no? Ya lo creo. Todos trabajamos para ganar plata, básicamente. Doctor, mucho se ha dicho en las últimas horas, ha habido declaraciones, el reporte habitual que se hace desde el municipio con colegas suyos, plantearon en varias oportunidades que el sistema, la respuesta estaba al 100%. Todos escuchamos y sabemos de ambulancias que llegan a la ciudad, como pasa en otros lugares de la provincia y del país, y no encuentran una cama, me imagino en el área de terapia. ¿Cómo está el sistema para dar respuestas pensando en que pueda seguir en crecimiento, como se viene verificando en las últimas horas, esta curva? Mire, yo le cuento brevemente la situación. Nosotros estuvimos desde marzo preparándonos para todo esto. A partir después del fin de semana del fin de semana largo de julio, del 9 de julio, empezamos a recibir los primeros pacientes de la zona de Marcos Juárez, donde hubo el primer brote de la zona. Y a partir de ahí trabajamos con la terapia intensiva casi al 100%, en un 98% ocupación. Tanto sea la terapia intensiva COVID como la terapia intensiva general, ¿no? Porque los pacientes se siguen infartando, los pacientes siguen teniendo traumatismo de cráneo, los pacientes siguen requiriendo de cirugía, es decir, la vida continúa a pesar del COVID, ¿no? Así que venimos teniendo una ocupación cercana al 100%. Ahora yo en este momento me encuentro en el hospital, donde estamos mudando la terapia intensiva general a otra ala para duplicar la cantidad de camas COVID, ¿sí? Sí. Hasta el momento, Villa María, o por lo menos nosotros acá en la terapia intensiva, no hemos tenido la necesidad de rechazar gran cantidad de pacientes. Se ha podido manejar. También debo decir que las clínicas en Villa María han hecho una labor que no lo han hecho así en otras partes de la provincia, donde soportan al igual que nosotros en el hospital. La clínica de la familia, la clínica de especialidades, reciben pacientes con la misma intensidad que recibimos nosotros, también las otras clínicas, ¿no? Así que eso a nosotros, la verdad que nos ha ayudado mucho. En otros lugares de la zona, las clínicas prácticamente han brillado por su ausencia. Así que bueno, en ese sentido, hasta el momento Villa María, creo yo que venimos dando un soporte bastante importante a toda la zona. Ahora estamos con un brote, seguimos con el brote de Marcos Juárez en menor medida, ¿sí? Ha disminuido un poco. El brote de Oliva, que fue concomitante también, disminuyó considerablemente, mucho más que la zona de Marcos Juárez. Y ahora estamos con todo el brote de Hernando y todo lo que es el corredor de la ruta 158. Así que todas esas localidades le hemos podido dar hasta el momento sostén, ¿no? Doctor, usted recién decía cómo la hidroxicloroquina, cómo ha habido distintos métodos que parecían tratamientos eficientes y luego con el correr del tiempo, no, que ahora están con el tema del ibuprofeno inhalado. Le hago una pregunta muy rústica, muy directa, pero también forma parte de uno de los debates del decir popular. La gente que llega al estado crítico y fallece, ¿por qué? ¿Fallece por coronavirus? Usted me va a entender la pregunta. No, lo que hace el coronavirus, cuando hay una noxa, cuando hay una situación de agresión en el organismo, se activa un sistema que se llama cascada inflamatoria. Esa cascada inflamatoria libera sustancias a las sangres, que se llaman interleuquinas, y esas sustancias que están en la sangre empiezan a viajar e impactan en diferentes órganos y produce una reacción inflamatoria. Eso se produce en un infarto, se produce en una torcedura de tobillo y se produce en una infección, ¿sí? En cualquier patología. Lo que hace el virus es una reacción inflamatoria mucho más agresiva que otras patologías
y esa agresividad, esas sustancias viajan hacia el pulmón y producen una inflamación del pulmón y producen algo que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, Sí. Donde el pulmón se pone rígido, duro, pulmón muy duro, el pulmón habitualmente es complaciente, es como un globo, y en este tipo de pacientes se ponen muy rígidos, los alvéolos, que son espacios como globitos microscópicos que hay en el pulmón, que es hacia donde llega el aire para pasar el oxígeno hacia la sangre. Ese lugar donde habitualmente debería haber aire, hay productos inflamatorios, Exacto. líquidos. Entonces el oxígeno no llega y no se puede producir correctamente la oxigenación. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces ese proceso inflamatorio tiene diferentes etapas y tiene un tiempo evolutivo. El virus después se va, desaparece del organismo, pero esa situación en el pulmón, ese proceso inflamatorio en el pulmón persiste durante semanas, ¿no? Y de eso es lo que termina complicando al paciente. No directamente el virus, sino la reacción que produce el virus en el organismo. Doctor, no sé si se explicó. Sí, está perfecto, está perfecto. Nunca lo había escuchado de manera tan explícita. La última que le hago, porque me quedan 30 segundos y se lo dejo. ¿Qué mensaje le daría a la población en función de lo que estamos viviendo y en función de la realidad que usted vive a diario en el sistema sanitario? Yo le diría que se cuiden de todo, que no salgan en moto, así como las áreas COVID están complicadas, como dije recién, la terapia general también, entonces faltan camas para patologías generales. La gente, usted lo dijo en la encuesta inicialmente, mucha gente no cree todavía en esto, pero yo diría que básicamente cuidarse, no solamente del COVID, sino de todas las patologías y fundamentalmente, y termino, cuidar a los adultos mayores, que son los que más perjudicados se ven en esta situación, ¿no? Doctor, ha sido un gusto, no lo habíamos visto habitualmente en la agenda de los medios, así que ha sido un gusto que nos haya atendido primero y luego dialogar con usted y ha sido muy interesante realmente su aporte. Lo que usted necesite, a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, ahí estábamos hablando con el doctor Luciano Caponcelli, quien es el jefe de terapia del Hospital Pasteur. Bueno, director, usted manda, vamos a buscar la próxima nota, estamos en condiciones de poder establecer el próximo diálogo, estamos buscando la posibilidad de dialogar con, queremos pasar del sector público, de este momento crítico, al sector de la salud, pero en el ámbito privado. Particularmente nos estamos refiriendo a la posibilidad de dialogar. Bueno, nos dice que tenemos que esperar un ratito. Me voy a las 2, si querés, Marcos, para poder, gracias, presentar a mi compañero de trabajo, Gaby Ventura. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches para usted, para quienes están del otro lado en esta 15ª emisión del ciclo 2020 de Pensamiento Crítico. Verdaderamente interesante lo que decía recién el doctor Luciano Caponcelli. Tenemos otros testimonios que seguramente vamos a empezar a indagar en un ratito, pero me adelanto para traerle información que tiene que ver con la pandemia, pero con una pregunta, Leo, que creo que existe desde antes que estemos en el aislamiento obligatorio el 20 de marzo, porque una semana antes dejaron de haber las clases de manera presenciales. Y desde que las clases se suspendieron de manera presencial, nos estamos preguntando cuándo se vuelve a las aulas. O sea que ahora pasamos al ámbito educativo. Exactamente, y de eso vamos a hablar en este momento, porque hemos indagado, en realidad desde producción, hablado con varios directores y directoras que están por estas horas en un momento también muy crítico de poder llegar con los estudiantes y demás, pero nos hemos centralizado en un informe especial con dos docentes y con dos directivas. Una de una escuela del centro de la ciudad de nivel primario, es lo que estamos hablando, ya hemos indagado en otra ocasión sobre el nivel secundario, en este caso una escuela céntrica de educación privada, y también nos fuimos a una escuela pública y hemos dialogado con una docente, quien es directora de un colegio en el barrio La Calera. Que tenemos las dos realidades.
el sector público, el sector privado y, bueno, distintas realidades desde todo punto de vista, me imagino que es lo que irá a reflejar el informe. Si le parece, lo compartimos para saber cómo es educar en épocas de pandemia y si hay o no hay posibilidades hoy de volver a la presencialidad. El lunes 16 nos reunimos con las seños, diseñamos la primera modalidad o ensayo de trabajo remoto, a distancia, y el martes 17 hicimos los primeros envíos a todos los grados, lo cual hemos podido sostener desde esa fecha al momento. Después fuimos ajustando la cantidad. Al principio enviábamos, como estábamos acostumbrados en el día a día en el colegio, nos dábamos cuenta que, claro, o sea, mandábamos lo mejor, pero bueno, era mucho para hacerlo en casa, pensando en que no todos los papás tienen la formación para la transposición didáctica, para explicar cómo desarrollar determinadas actividades o propuestas. Pudimos ir ajustando la propuesta a lo posible a realizar en casa. Y eso te puedo decir que permanentemente lo monitoreamos, lo conversamos con los papás, lo compartimos, hicimos encuestas a través de Google y demás, y allí hemos optimizado esa dimensión, pudimos ajustar la cantidad. Y después hemos ido pensando en qué modo tratar de nuclear la propuesta en un solo espacio, porque empezamos con los envíos a través de WhatsApp, venían las evidencias por ese mismo entorno al celular de dirección donde teníamos todos los grados, cuando pensábamos en 15 días o 20 de pausa. Cuando después fuimos viendo que esto se extendía, también tuvimos que empezar a pensar cómo lo sostenemos. Entonces allí las seños fueron creando distintos espacios, algunos a través de Facebook, otros a través del mismo WhatsApp, ya personal de la seño y demás, y hemos ido haciendo el intercambio de evidencias, apoyatura en explicaciones y demás. Así llegamos al receso escolar de invierno. Después del receso escolar de invierno, pensamos en hacer cápsulas, las cápsulas que son videitos donde las seños explican temas claves, puntuales. Entonces, va la propuesta de la semana, día a día, discriminado, ¿no es cierto? Y esa cápsula donde la seño explica temas claves. Nosotros estamos en un contexto donde por ahí acceder a la tecnología, al Wi-Fi, Internet, es difícil, no siempre es posible, por lo cual al principio las docentes trabajaron con cuadernillos planificados por ellas, organizados por ellas, teniendo en cuenta los aprendizajes prioritarios. Luego se trató de trabajar en contacto con grupos de WhatsApp, con audios, con videos, pero te vuelvo a repetir, como es una situación, no siempre se pudo acceder, no siempre podían acceder, entonces volvimos al trabajo de los cuadernillos. Y ya en una tercera oportunidad incorporamos los cuadernillos de Nación, con los cuales venimos trabajando en estas últimas instancias, siempre trabajando con un organigrama hecho por los mismos docentes que seleccionan las actividades de ese cuadernillo que es entregado a cada familia. Generalmente buscamos alguna situación como tenemos el comedor PyCore, tenemos entrega de módulos de PyCore, entonces buscamos ocasiones como esas para poder entregar el módulo y estar acercando los cuadernillos a las familias, y en algunos casos se ha hecho muy personalizado de estar entregando los cuadernillos puerta a puerta, ¿no? Y casa por casa a algunas familias. Gracias a Dios, a la fecha no tenemos alumnos desconectados. Sí hemos tenido intermitencias, que por allí, por motivos de trabajo de los papás, hay muchos papás que hoy por hoy están trabajando en el área de la salud, con todo lo que eso implica, entonces hemos configurado también entre el grupo de seños grupitos de apoyo, y por allí llamamos a esos niños
para ayudarlos a avanzar en las actividades si por allí desde el entorno familiar no se dispone de ese tiempo. No siempre tuvimos una devolución, o no en todo momento se recibió devolución de esas actividades. De la mayoría, sí, hemos tenido devolución. Te digo, hay familias con las cuales no cuentan con tecnología, pero se les entregó el material escrito y hemos tenido una respuesta positiva, un apoyo positivo de esa familia. Y bueno, también tenemos en cuenta cada cuestión particular y te digo, cada particularidad de cada familia y situación. Por ahí hay familias que tienen un solo celular y tienen a lo mejor más de 3 estudiantes en la casa y por ahí también se hace difícil que puedan estar atentos al trabajo que hacen las señas de hacer videollamadas, de llamarlos para ver cómo están con las actividades. Pero bueno, están poniendo toda la voluntad y las familias también están apoyando. Todos, la verdad que esperamos poder comenzar un 2021 mejor, ¿no es cierto? Tal vez con espacios por lo menos de presencialidad, aunque no sean plenos como veníamos acostumbrados, pero que podamos paulatinamente y con todos los cuidados en favor de la vida poder pensar en retornar. Yo creo que esto va a ir muy de la mano de lo que acontezca a nivel salud, ¿no? Cómo evoluciona todo este tiempo, que puedan bajar el número de contagios. Yo creo que eso va a ser un indicador clave, como bien decías vos, que van a manejar el gobernador y todas las personas que están involucradas en la toma de decisiones, y desde allí se irán viendo habilitaciones seguras para los distintos espacios sociales y entre ellos, obviamente que es clave la educación. Pero la verdad que no me animo a decir nada porque en cuanto a información, lo que tenemos y sobre lo cual estamos trabajando hoy es en esto, ¿no? No creo que estén dadas las condiciones para volver en este momento. Como decís vos, por ahí no contamos con los recursos o con los insumos como para, digamos, tener la precaución para trabajar con los niños, y me parece que si a nosotros como adultos nos cuesta respetar ciertas normas de seguridad y cuestiones que hacen a toda esta, digamos, pandemia, como el uso del barbijo, el mantener el distanciamiento social, el alcohol en gel, otros cuidados, imagínate un niño o cierta cantidad de niños, aunque sea un grupo reducido de niños, trabajando con distanciamiento en las aulas. Sería me parece un poco difícil, y es una gran responsabilidad como escuela, porque tenemos que cuidar a ese niño también, ¿no? Y hacer cumplir esas normas, pero no creo que estén dadas las condiciones en este momento. Que sí es necesario y que sería muy necesario que el chico pueda volver a las aulas y puedan volver a las escuelas, es muy necesario. Perfecto, el informe, 2 realidades que quedaron perfectamente expuestas. Sí, y algunos puntos en común, más allá de que por ahí no se puedan notar tanto, pero pasa aquí, pasa en otras escuelas también. El pilar de la familia, lo recalcan las docentes, que está ayudando en la medida de los tiempos que se puede. El esfuerzo grande que están haciendo docentes para seguir educando de esta manera, muy grande. El esfuerzo que hacen los estudiantes también. Y un deseo, el de volver pronto a las aulas. Pero también la conciencia de saber de que hasta que las condiciones sanitarias no estén, hasta que no estén las direcciones ministeriales, no se va a poder hacer. Hay algo que compartían las docentes, es que tienen ese deseo por poder estar en un aula. Claro. Pero también hay algo que pasa en muchas escuelas en la ciudad. Ahí escuchábamos a la directora de la Escuela Sarmiento que nos decía, claro, no tienen los recursos para volver a la presencialidad y poder garantizar el distanciamiento social, que haya barbijos para los chicos y demás. Y una postilla más, en la Escuela Sarmiento, lo decía su directora, le entregan cuadernillos escritos para que puedan hacer las actividades cuando van a retirar la vianda del PAICOR. Realidades de la educación en tiempos de pandemia.
Gaby, buenísimo. Y Muchas gracias. te despido. Lo dejo conversar porque tiene varias notas por delante. Dale, gracias. Bueno, vamos a cámara 1, seguimos sumando protagonistas. Ahora vamos a hablar con el médico, quien es director del grupo Roentgen. Nos estamos refiriendo a Osvaldo Paesani, lo incorporo, lo saludo. Paesani, muy buenas noches. Gracias por estar en contacto con Pensamiento Crítico. Hola, buenas noches. El agradecido soy yo de estar en tu programa. Un gusto para toda tu gente y la gente que te escucha. Vos sabés, Osvaldo, que hemos venido hablando con muchísimos actores de los más variados sectores de la salud. Recién escuchabas a directoras de escuelas. ¿Cómo me definirías para el sector privado cómo han sido estos 6, casi 7 meses de pandemia? Peor de nuestra vida comercial, realmente. Si te hablo en la parte privada, bueno, hay un artículo ayer de la empresa privada no tiene la forma de generar dinero solamente trabajando. Claro. No es como en la parte estatal que de buena primera genera dinero con una máquina que lo puede hacer fácilmente y del 1 al 5 paga los sueldos como corresponde. Pero bueno, en la parte privada no existe esa alternativa. Nadie puede pagar lo que no se genera, y lo que se genera es muy poco. La pandemia, esta cuarentena que ha sido larguísima, ha afectado fundamentalmente a la parte privada, absolutamente a la parte privada. Claro. Y si me pongo ya a pensar en el sector salud, ni te cuento, está totalmente afectado. Que es un sector que viene castigado en los 2 últimos años, por los 3 años, diría los últimos 20 años, pero fundamentalmente los últimos 5 años, donde prácticamente se han olvidado de la salud privada, donde el 70% de la población de Córdoba se atienden en clínicas privadas, Sí. en clínicas y establecimientos privados, consultorios privados, centros médicos, y el 70% se atiende allí. Entonces, le da una respuesta a la población muy importante, con COVID y sin COVID, que eso para charlar un largo rato, Sí. y sin embargo, por ejemplo, PAMI y APROS, los últimos 2 años aumentó el 10%, así como escuchan, los aranceles, cuando Claro. la inflación mínima le gusta el 90%, sin contar los insumos, que los insumos, sobre todo en diagnóstico por imágenes, que es el área que fundamentalmente estoy yo, y ahora cirugía ambulatoria, los insumos han aumentado al valor del dólar, y ya no es más dólar oficial, porque no se consigue, Claro. no es que se consigue, no hay insumos que sigan el dólar oficial. Entonces, hay una asimetría muy grande que, bueno, no quiero hacer un monólogo de esto, pero es la realidad que nos está pasando en estos momentos. O sea que, no sé, corrígeme si yo me equivoco en algo, porque para eso lo convoqué, para que usted nos explique y nos dé precisiones. Aquella cuarentena que ha sido eficiente para dar respuesta, o por lo menos para dejar que se prepare el sistema de salud, ha sido un elemento nocivo o que ha dejado en el camino a varios actores del sector privado. No, lo que pasa es que a todo sector privado le ha afectado, porque no se ha movido. Hay un montón de áreas que no están trabajando. Sí. La área hotelera, gastronómica, restringido en un montón de aspectos, un montón de actividades que no se pueden trabajar, y obviamente que ha habido despidos masivos, y son gente que están fuera del sistema y que lamentablemente al sistema privado no puede participar porque ya no tiene una prepaga, no tiene una obra social, el único lugar que tiene es el hospital público. Está bien. Y esto, así como estoy hablando, mezclé la parte pública y privada de la salud, es así también en otros sectores. Hay gente que directamente ha cerrado sus puertas y no se estará viviendo en forma indigente, o
acabando sus ahorros. Ahora, doctor, ¿cómo se sale de esto? Si seguramente usted es un hombre de consulta, no solo de los medios, sino de muchos dirigentes políticos, gobernantes, si alguien le pregunta, bueno, Paesani, ¿y qué cree que habría que hacer? A lo mejor haciendo hincapié en el sistema de salud, pero que sirva para otros sectores. ¿Qué diría usted? La verdad, llamaría a gente que sepa bastante y tratar de consensuar a todo nivel, a todo nivel. Yo diría, esto es más complejo que de algo que lo pueda desarrollar una sola persona. Esto creo que tendría que haber un consenso político, social, económico, gremial, tienen que estar todos los sectores en una mesa, y así como está, obviamente está muy complejo. La situación del país, provincial, municipal, todo está muy compleja, por no decir hartamente difícil. Sí. Y yo creo que hay que buscar consenso en todo nivel, como dije recién, todos los sectores. Acá no se salva nadie, porque ni siquiera en el sector privado, si le está yendo bien a uno, hoy te está yendo bien y mañana el cadáver que ve pasando es el tuyo. Así que no sé, hay que buscar un consenso global y no se puede seguir así como está. Estamos con leyes laborales de hace más de 100 años. Yo creo que hay que respaldar al empleado en su justa medida, pero tiene que ser flexibilización laboral, porque esto está pasando en toda Sudamérica, en todo el mundo, la flexibilización laboral. No podemos competir, pero con reglas justas, reglas claras, que esté el gremio presente, que estén los empresarios presentes. Hay gremios que se han abusado y hay empresarios que se han abusado, tanto de un lado como otro. Ya no da para más esto, no hay que tirar más de la cuerda, porque no podemos seguir tirando de la cuerda cuando ya no hay más nada para cortar. Ahora, doctor. Esto es lamentable lo que estoy diciendo, pero sí. Se tienen que sentar todos los sectores políticos, porque buscar un consenso, no sé si llamarlo que fue un pacto de la Moncloa, pero tener que juntarse todos. Esto no se va a solucionar con alguien. Bueno, mientras usted estaba dando este panorama por demás crítico y duro, yo pensaba eso, ¿no? Cuando uno repasa los niveles de enfrentamiento que hay de la clase política, fundamentalmente a gran escala, porque acá me parece que lo que está planteando usted son medidas o son soluciones macroeconómicas, macrosanitarias, macropolíticas, digo, al primer nivel de la política nacional. Cuando uno repasa las posiciones, son muy pobres para el momento que vivimos, ¿no? Un enfrentamiento alocado para este tiempo. La verdad que inadmisible. Primero, no voy a hablar más de los políticos, porque hay que estar en el lugar de ellos. No es fácil tampoco. No hagamos facilismo de todo esto. Por otro lado, yo creo que el día a día lo está llevando en una contienda, en un espacio de no ver algún otro problema que de la vida real. Claro. Yo los políticos lo traería también un poco para el lado del empresario, vengan a ver un poquito de este lado. O sea, acérquense del lado privado, acérquense la gente a ver que el día 25-30 tiene que juntar el dinero todo el mes, moneda por moneda o peso por peso, para llegar a pagar sueldo. Yo creo que debe haber pocos casos de decirte, no digo temor, pero sí poner una escena. Entiendo. Como ponerte frente a la gente y ves que uno está llegando a fin de mes para poder pagar sueldo. Claro. Y no estoy hablando de servicio, porque hay bastante más para los sueldos. Sí. De gente que trabaja con vos día a día y llega a fin de mes, que es difícil poder llegar a poder pagarlo. Ese acto, ese estrés, los políticos no siempre lo pasan y no siempre tienen presente cuando agregan un impuesto, agregan
una carga social, otros requisitos que después generan que no haya inversión en el sector privado, ni haya nuevos actores en el sector privado y haya desinversiones. Entonces hay que tener mucha cautela. Yo respeto a los políticos, no es fácil estar del lado de ellos, sí, pero yo los traería un ratito y que se vengan de este lado y que vean que es bastante más complejo que estar del otro lado. Bueno, mientras habla, bueno, lo voy a tratar de vos porque nos conocemos, Osvaldo, mientras hablas. Pero yo hablo que tiene que, sea del lado que esté, hay que ser muy eficiente. El sector público es un paquidermo muy grande, hay que ser eficiente, y cuando se habla de el sector público, achicar gastos públicos, yo digo más que achicar es ser eficientes, muy eficientes, y no generar más gastos que todo sale de los impuestos, y todos saben que los impuestos salen del sector privado, no hay otro lugar, o que me lo expliquen de dónde otro lugar sale, yo no lo conozco, o por lo menos hasta, yo no soy economista, pero si hay un economista que me lo puede explicar, sería bárbaro, porque sería el premio Nobel, ¿no? Claro. Y pensaba, mientras hablaba con usted ya para el final, pensaba en varias cosas, pero pensaba, por ejemplo, ustedes son un centro de formación. Pensaba en cuando se ha demandado tanto la cuestión de la falta o de la necesidad de sumar recursos médicos profesionalizados, terapistas, ni hablar intensivistas, fundamentalmente pensando en lo que elabora, lo que hoy demanda. Pero claro, yo me encuentro con todo este escenario que usted me describe y en medio como que estamos hablando de un paredón que divide las posibilidades de contar con todo esto, y me imagino, lo hemos hablado con usted en alguna oportunidad, contar con mano de obra calificada en el interior, en clínicas o en institutos como lo que usted dirige, donde hace falta personal capacitado, pero a la hora de la respuesta económica en este escenario se hace difícil, por no decir imposible, y ni hablar los médicos que con su justo derecho buscan las grandes capitales porque por ahí hay una remuneración mayor. Sí, pero lamentablemente esta afectación que ha provocado en el sector salud nos ha agarrado a todos. Claro. El de Córdoba, el de Buenos Aires, el de Capital, el de Rosario, sí, todos, no ha habido excepción. Y que lamentablemente lo ha afectado a todo el profesional médico, lamentablemente, porque ustedes saben muy bien que es una profesión más castigada y la profesión de más sacrificio por escándalo con el resto. Y no estoy diciendo que lo otro ha sido fácil, las otras profesiones, ninguna es fácil. Pero el médico, además de sus 6 años, mínimamente necesita 4 o 5 años para formación de residencia para ser especialista, para salir a trabajar como especialista. O sea, tiene 10 años, no hay ninguna profesión que lo tenga, ni una. Y encima el médico se tiene que padecer porque digo, guardias, viernes, sábado, domingo, 24 de diciembre, 1 de mayo, y las tiene que pasar. Y tiene todos los 24 horas, los 365 días del año. Siempre está presente. Tiene familia, tiene hijos, Yo, como con todos los médicos, no hemos perdido, no cumpleaños, no cumpleaños, sino ver a nuestro hijo cuando el primer día de clase, ni cuando terminaron las clases o cuando fueron abanderados, gracias a Dios, y no lo pude ver, y así como yo, todos los médicos. Pero no estoy diciendo, bueno, son muchas profesiones que han padecido esto. Seguro. Y muchos empleados y comercio también le pasa. Pero al médico le pasa sí o sí, no tiene escapatoria. Esto le ha pasado sí o sí. Entonces, y castigado como están los médicos, es lamentable, porque para ser terapistas y aparte personas idóneas de muchísima capacidad profesional, altamente calificado, y que realmente no sea compensado como corresponde, ya sean los especialistas de todas las especialidades, están mal remuneradas, mal pagas. Yo lamento porque uno como director de una empresa médica, lamento que médicos que están con uno y médicos de otras clínicas realmente hacen
los dueños de clínicas y los mismos médicos estamos padeciendo una situación caótica que no merecemos. Y los políticos en esto lo saben perfectamente y sin embargo pasan cosas que son inadmisibles. Usted ha visto, es de público conocimiento, el APRO, que se ha perdido, sí. se ha robado 500 millones de pesos en medicamentos y no ha pasado absolutamente nada. No hay ni una persona presa en estos momentos. Sí. Y sin embargo, ¿a cuántas soluciones darían al sector privado prestador? ¿Cuántas soluciones darían en eso? Me queda claro. Sin embargo, el sector prestador lo castigan permanentemente. Acá, mire, acá hay un artículo de tres hojas del domingo de La Voz del Interior, sí, y etapa de 3 hojas. Sí. Asfixiado el sector salud. Ya, realmente, más no pueden hacer. Yo entiendo a la gente que reclame, porque paga su prepaga y su obra social, que reclame permanentemente, porque es su derecho, las prestaciones médicas, pero lamentablemente no están compensadas como corresponde. Doctor, me están apurando con el tiempo, pero yo me quería dar un baño de realidad con usted. Me lo di, nos lo dimos, en realidad todos los que están viendo, el equipo, yo sabía, me imaginaba que la situación era crítica, no habíamos dialogado con usted antes del aire, pero nada, no tengo más tiempo, pero le quiero agradecer muchísimo y la verdad, si bien nos quedamos preocupados, pero nos quedamos alertados de que esta es la realidad y que más temprano que tarde habrá que echarle manos para salvar, ¿por qué no el término? Un sector que acaba de describir de manera crítica, pero muy realista. Para terminar, Leo, además de agradecerte, te quiero contar que 75% del sector público en la provincia de Córdoba desapareció en los últimos 20 años, sí. 75%. Y ahí, sobre todo en el interior. Sector privado. Bien decías. Del sector privado desapareció. Sí, pero la parte pública quedó a la mínima expresión, ¿no? Sí. En algunos lugares. Sí. Porque quedaron los grandes hospitales en Belville, Marco Juárez, algo en Corral de Bustos y después son y nada asistencias más. Municipales que tienen para resolver pequeñas cosas. Si no, tiene que venirse a Villa María, ¿no? Sí. Esto es así de claro. En todo el sudeste de la provincia, como está pasando con el COVID, el único sector que tanto público como privado es Villa María. Sí. Esta es la realidad. Me queda claro. Entonces, bueno, yo le quería decirte que, bueno, no tengo buenas noticias, el sector privado está mal y sobre todo el sector privado de salud está pésimo y esperemos que en algún momento vengan mejores noticias y que el sector político se acuerde porque se acuerda de los médicos o de la salud realmente cuando tienen algún problema, pero si no, no lo tiene muy presente. Doctor, lo tiene muy presente. Ha sido un gusto. Ni legisladores, ni gobernadores, ni presidentes, ni mucho menos. Lamentablemente, y esto es todo el sector político, no de un lado como del otro. Doctor, ha sido un gusto. Perdón por tu tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, en otra oportunidad espero mejores noticias para todos ustedes y decirles que, gracias por hacerme participar en tu programa y que la gente esté al tanto de lo que está pasando. Perfecto, era el doctor Osvaldo Paesani, director del Grupo Roentgen. Más claro, imposible, no me quedó nada para agregar. Vamos a la pausa, ya volvemos, vamos a hablar con el sector público.
Último segmento para Pensamiento Crítico. Todavía nos queda un testimonio. No queremos perder tiempo porque es poco lo que nos queda y queremos entrar en diálogo ya con el secretario de Salud de la Municipalidad de Villa María, el doctor Humberto Jure. Jure, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Pibolo, ¿cómo le va? Bien, doctor, mañana y pasado van a volver con un nuevo operativo con testeos. Entiendo que son 4 centenares de testeos. Así es, efectivamente. Vamos a estar visitando 4 barrios de la ciudad para continuar con estos testeos masivos a los fines de identificar la circulación del virus COVID-19 en los distintos barrios. ¿Me puede decir cuáles son esos barrios, si es que los tiene? Entiendo que uno es el centro. Sí, mañana por la mañana vamos a empezar en el barrio Centro y vamos a estar en el Jardín Sabatini entre las 9 y las 12 de la mañana. La idea es que un grupo de agentes sanitarios y algún personal de inclusión social nos acompañe en el proceso de identificar a qué personas vamos a testear. Principalmente van a ser los comerciantes y aquellas personas que tengan algún tipo de sintomatología o que hayan tenido algún tipo de sintomatología. Es decir, lo vamos a hacer orientado a los grupos de mayor exposición a COVID-19. Eso va a ser por la mañana en el centro, entonces les decía, en el Jardín Sabatini. Por la tarde estaremos en el centro vecinal de Barrio Santa Ana entre las 14 y las 17 horas. Y el día sábado, por la mañana, de 9 a 12 en Barrio Ameguino, en el Club de los Abuelos, y por la tarde en el centro vecinal de Mariano Moreno, Palermo. Bien. Doctor, estuvieron en 4 barrios más periféricos. Allí no se encontró contagio. ¿Creen que donde van a testear en las próximas 48 horas es donde puede estar el foco de contagios en Villa María? Bueno, en este caso hemos elegido barrios que tienen alta incidencia de casos, es decir, importante número de casos, por eso entendemos que la probabilidad de circulación viral es mayor, no así en los barrios que testeamos en la anterior oportunidad. Está bien. ¿Cómo me definiría el momento que estamos atravesando hoy? Y lo definiríamos como un momento crítico. Y de pensamiento crítico también, así le hacemos un poco de marketing. Realmente tenemos que pensar como ciudadanía, como sociedad, que estamos en el momento de pico del número de casos de la pandemia. Entonces, desde la perspectiva sanitaria, insistimos mucho con las medidas de bioseguridad para evitar que el virus se propague. Ese tiene que ser nuestro objetivo central. En la medida que no respetamos el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos frecuente, bueno, vemos que el virus se transmite y es sumamente contagioso. Doctor, la posibilidad de volver, de aplicar más restricciones en la ciudad, ¿esto es una etapa ya superada o esa posibilidad del botón rojo, como le gusta decir a algunos colegas, siempre está latente? Siempre está latente. Se trata de una pandemia que nos da sorpresas sistemáticamente. Fíjese usted que en los países de Europa o en Estados Unidos incluso se están revisando algunas decisiones en función de que han tenido un rebrote de casos, ¿no? Si bien había descendido la curva, ahora vuelven a tener un gran número de casos y vuelven con las restricciones que habían aplicado oportunamente. Es decir, hasta que aparezca la vacuna, el distanciamiento, el confinamiento, el aislamiento son las medidas que nosotros podemos tomar, no hay otra. Quizás le voy a hacer una pregunta ya para el final más política que de su área de sanitaria, pero por ejemplo sabemos que mañana va a haber una nueva movilización de los gastronómicos que finalmente no concuerdan con las medidas. Bueno, sabemos que hoy el Consejo habilitó a los cultos que tendrán que ir a hablar con ustedes para las habilitaciones. Hay otros sectores que están pidiendo abrir más allá de la situación sanitaria. ¿Cómo manejan esto? Bueno, aquí empiezan a existir varias aristas o varias perspectivas. Por un lado está la necesidad económica de este grupo de personas, que es sumamente entendible, y por otro lado está la necesidad que planteamos desde la perspectiva sanitaria de que el virus no se multiplique. En el medio lo que tratamos de buscar una alternativa
que no sea totalmente desfavorable para ninguna de las partes. Lo que sí tenemos que tener muy en claro es que si nosotros no respetamos las normas de bioseguridad, la curva de ascenso va a seguir cada vez más empinada, y el problema es que estamos prácticamente sin cama en nuestros servicios públicos y privados. Esa es la situación más acuciante. Y bueno, hay particularmente un grupo de riesgo que son nuestros abuelos, las personas adultas mayores y aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad que las inmunodeprime, una enfermedad crónica como una diabetes, una enfermedad cardiovascular, cáncer. Entonces, hay que analizarlo también desde una perspectiva solidaria, ¿no? Y saber que hay un grupo de riesgo y de alto riesgo. Doctor, no le quiero quitar más tiempo. Nosotros también nos hemos quedado sin tiempo en el programa, así que le agradezco mucho. Era necesario conocer esto. Ha sido un gusto y bueno, quedan las puertas abiertas para un próximo contacto. Un abrazo, Leonardo, y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Bueno, era el doctor Humberto Jure, el secretario de Salud de la Municipalidad de Villa María. No tenemos más tiempo para nada. Espero que hayan podido disfrutar del programa. Muchas voces, muchos protagonismos. Han quedado expuestos las distintas posturas desde la terapia del hospital, el sector privado muy castigado, como lo explicaba Paesani, y este intento final del sector público. De nuestra parte nada más. Muchísimas gracias. El jueves lo seguimos pensando juntos.